Bueno, buenos días. Siempre decimos que queremos estar hoy en la presencia del Señor, reunidos. Tal vez otras personas han tenido otras cosas más importantes para hacer hoy, pero para muchas personas hoy, en Colombia, en otros países, hoy es el día del Señor y lo estamos celebrando. Aparte de que es el último culto del año, creemos que el Señor nos va a acompañar hoy, como nos ha acompañado durante todo este año y nos acompañará el próximo año también, y vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Decíamos que Romanos dice que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, entonces para los que conforme a sus propósitos son llamados, y nosotros sabemos que aún en medio de las vicisitudes, dificultades y problemas, sabemos que todas esas cosas tienen un propósito, un propósito divino, un propósito que no está en las manos de una persona, sino que está en las manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, es bueno. Venimos estudiando el libro de Mateo, ya llevamos varios meses. Y ya hoy vamos en el capítulo 4, venimos estudiando el capítulo 4. Y en este pasaje del capítulo 4 vamos a tomar la porción del verso 12 al 16. Y en esta parte del pasaje Mateo nos está narrando el inicio del ministerio público de Jesús en Galilea. Por lo que esta parte que vamos a estudiar marca un momento que es decisivo en la historia de la salvación. Y como hemos considerado antes en otros estudios anteriores a este, el ministerio de Juan el Bautista, es lo que alcanzamos a mirar al principio, ¿no? La predicación de Juan el Bautista en el desierto, cómo él prepara el camino para el Mesías que había de venir, pero hoy nos vamos a dar cuenta del encarcelamiento de Juan y cómo es la puerta de entrada de ese encarcelamiento al debut de Jesús en su ministerio público en la región de Galilea. Ahora, hay muchos que dicen que es esta parte, este momento, el inicio del ministerio del Señor Jesús. Entonces dicen, este es el momento del ministerio de Jesús cuando inicia, pero parece que él ya había arrancado antes de esto, ya había iniciado parte de ese ministerio antes del encarcelamiento de Juan Bautista, y eso nos lo cuenta Juan en su evangelio. Ahora, nosotros a la luz de esta escritura podemos observar que la Biblia hace un énfasis que Jesús abandonó su hogar en Nazaret. Eso ya lo habíamos visto al principio en otros estudios. Él deja su contexto, su entorno, su familia, sus amigos, sus vecinos, todo lo que él hacía normal en Nazaret para irse a vivir a Capernaum. Esto da entonces el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Jesús. El momento había llegado, el momento de Jesús, el momento del Padre, ese momento que se había planeado antes de la fundación del mundo había llegado. Esta era la hora. Se dice que Jesús tenía aproximadamente 30 años, al menos lo que dice Lucas 3:23, ¿cierto? Que dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. No sabemos si 30 exactos, un poquito más, un poquito menos, pero era como de 30. ¿Qué nos dice esto? Que Jesús esperó el momento adecuado para cumplir la voluntad del Padre. Y eso es algo importante para nosotros hoy que el Señor Jesús nos enseña. Muchas veces nosotros nos adelantamos a los planes de Dios por el hecho de no saber esperar el momento adecuado, ¿cierto? Nuestra impaciencia, nuestras ganas de que pasen las cosas, nos impulsa y nos apresuramos a que a la primera oportunidad que tenemos, hacemos las cosas, no contamos con el tiempo del Señor, lo hacemos en nuestro tiempo y todo termina en un completo fracaso. Por eso a veces cometemos tantos errores porque lo tratamos de hacer en nuestro tiempo. Jesús se esperó a tener por lo menos 30 años para iniciar con la voluntad del Padre. Jesús sabía quién era. Jesús sabía cuál era su misión en esta tierra.
Y él podía haber dicho, lo voy a arrancar ahora, ya cumplí 18, ya me dieron la cédula, voy a arrancar ya. Pero él se esperó el tiempo señalado por el Padre para iniciar su ministerio de acuerdo a los planes de Dios. Qué bueno sería que nosotros en todas las cosas de nuestra vida tuviéramos a Dios y a su tiempo en cuenta. Entonces Jesús deja atrás su vida privada, su vida normal, y se lanza a esa misión de predicar, de enseñar y de sanar. Por eso en estos versículos que vamos a leer hoy, vemos también cómo se cumple la profecía de Isaías, donde esta profecía indica que la luz había llegado, la luz de Cristo había comenzado a brillar en medio de las tinieblas de una sociedad que estaba cegada. Ahora, si ustedes están de acuerdo, me van a acompañar a que exploremos este pasaje del verso 12 al 16 y el tema lo hemos llamado hoy la luz de Cristo al inicio de su ministerio. La luz de Cristo al inicio de su ministerio es el Señor. Lo vamos a desarrollar en por lo menos 4 puntos. El primero de esos puntos se llama la transición de Jesús a Galilea. La transición de Jesús a Galilea. ¿Encontró la imagen? Y en esta transición de Jesús a Galilea vamos a ver el contexto de la retirada de Jesús. El verso 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Es el verso 12, capítulo 4. Hay un retiro a Galilea. Jesús escucha que Juan fue arrestado, entonces Jesús se vuelve a Galilea. Pero esa transición no es por miedo o por temor, no es que Jesús dijo, no, nos están persiguiendo, ya cogieron al primero, eso quiere decir que van a venir por nosotros, vámonos, me voy de aquí, me escondo, no. Eso fue un movimiento estratégico que está dentro del plan de Dios. Jesús no se fue por miedo. A ver, luego de que Jesús pasa por el bautismo de Juan en las aguas del Jordán, después de que él ya había ayunado 40 días y 40 noches, vimos los 2 domingos pasados las tentaciones que Jesús experimentó por parte del diablo en el desierto. Jesús entonces ahora regresa a Galilea para iniciar su ministerio, cuando escucha que Juan el Bautista había sido arrestado. Pero uno podría suponer o podría decir que Jesús debía haber escogido más bien a Jerusalén como la sede de su ministerio. ¿Por qué? Porque Jerusalén, vimos en el domingo pasado, el centro de la religión judía, el centro religioso donde estaba el templo. Entonces supone que debía haber sido, por lógica, ese lugar para que él iniciara su ministerio. Además, Jerusalén era la ciudad que Dios escogió para colocar allí su nombre y que proféticamente es la ciudad donde se establecerá el trono del reino de Dios en la tierra. Uno dice, yo creo que Jesús se fue para donde no era. Podría decirlo. Pero como nuestra lógica no es la lógica de Dios, no es la lógica de Dios, Jesús utiliza una ciudad distinta. No se fue para Jerusalén, no se fue para su tierra, se fue para Galilea. ¿Por qué? Porque había llegado el cumplimiento de ese tiempo, del tiempo. Esa retirada de Jesús a Galilea marca el cumplimiento del tiempo divino, el tiempo que ha sido establecido por Dios para que se comenzara el ministerio público de Jesús. Estaba escrito que iba a ser allá. Ahora, cuando leemos el pasaje dice que cuando Jesús escuchó que Juan el Bautista estaba preso, dice que volvió a Galilea. O sea, que él había estado antes allá. Uno no puede volver donde no estaba. Jesús volvió. Y eso nos lo da a conocer un poco Juan en el capítulo 1, en el capítulo 2, hablando de que había habido ya un ministerio temprano de Jesús en Galilea. Y eso nos lo muestra Juan en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Ahora, este ministerio temprano en Judea incluyó el llamado a sus discípulos, la boda de Caná, la primera limpieza del templo, la entrevista que tuvo con Nicodemo. Después Juan nos dice lo que pasó cuando Jesús viaja al norte, a Galilea, pasando por Samaria,
y se encuentra con una mujer samaritana. Todos conocemos la historia de la mujer samaritana. Todo eso pasa en el ministerio temprano de Jesús, que no se menciona en el libro de Mateo que estamos leyendo. Entonces Jesús vivió en Galilea aproximadamente 30 años, ¿cierto? En Nazaret de Galilea. Resulta que Galilea o los galileos tenían un acento reconocible, como el paisa, ¿no? Los papás dicen, es paisa porque tienen un acento. Entonces, los galileos tenían un acento que era reconocible. Cuando hablaban, la gente ya sabía de dónde eran. Por eso los discípulos de Jesús eran fácilmente reconocibles, por su acento. Nosotros tenemos que hacer que también nosotros seamos fácilmente reconocibles como discípulos de Dios. Ahora, ¿qué hizo que se movieran estas cuerdas así? Fue el encarcelamiento de Juan. Galilea era parte de la tetrarquía de Herodes Antipas. Acuérdense que al principio hablábamos de que Herodes, el que quiso matar al niño, muere, y los papás traen a Jesús otra vez, y uno de sus hijos de Herodes, el Antipas, fue el que encarceló a Juan. Y es dentro de la región de nuestro Señor que fue a continuar el ministerio del hombre que ahora había sido silenciado. Fue a ese lugar donde este hombre que había sido silenciado, viene Jesús a recomponer ese camino, ¿cierto? Porque así ha sido siempre y seguirá siendo. La maldad tratará de callar la voz del hombre. Hará lo posible por callar la voz del mensaje, pero no va a poder, nunca va a poder impedir que se proclame la palabra de Dios. Siempre van a intentar cerrar iglesias, van a intentar callar al cristiano, van a tratar de ir en contra de los hijos de Dios, pero el mensaje nunca va a dejar de ser proclamado. Si Juan estaba encarcelado, si Juan ya no podía seguir predicando, entonces ahora Jesús se encargaba de llevar el mensaje. Eso nos muestra una lección de obediencia de parte de Jesús. Jesús está actuando en total obediencia al plan de Dios. Jesús pudo haber dicho, no, pues vamos a hacer algo para que saquemos a Juan el Bautista de la cárcel, busquemos un abogado, o saquémoslo, no sé, de noche, ¿cierto? Pero Jesús dijo, voy a seguir con este mensaje, voy a seguir mostrando que cada movimiento de él estaba alineado a la voluntad de Dios. Cada movimiento de Jesús estaba alineado a la voluntad y al tiempo de Dios. Por eso en la Biblia se utilizan dos palabras para traducir la palabra tiempo. Una es cronos, ¿cierto? Que esta habla más de un lapso de tiempo en la vida de una persona. Puede ser corto, puede ser largo. Y la otra palabra es kairos. Kairos literalmente se puede traducir como un tiempo oportuno, como un tiempo perfecto. Por eso el tiempo kairos es el tiempo oportuno de Dios cuando nos da lo que nosotros necesitamos, queremos o anhelamos. En el momento que Él nos da eso, es el momento kairos, el tiempo perfecto. No es tarde, no es temprano, es el tiempo perfecto y no es nuestro tiempo. Por eso la palabra cronos denota cantidad, mientras que kairos es calidad. Jesús esperó el kairos de Dios y por eso fue exitoso en su misión. Nosotros no somos exitosos muchas veces porque no actuamos en el tiempo de Dios, actuamos en nuestro tiempo. Estamos hablando de que Jesús esperó el tiempo kairos para iniciar su ministerio. Empezó a los 30 años, pudo haber empezado antes, pero él empezó en el tiempo que debía de hacer. Dice el pasaje que Jesús volvió a Galilea. Entonces la región de Galilea era una región fértil, progresiva, muy poblada. De hecho, el historiador judío Josefo dice que en Galilea había por lo menos 204 pueblos y que cada uno no tenía menos de 15.000 habitantes. Eso da un poco más de 3 millones de personas. Era un lugar bastante poblado. Aparte de todo eso, Galilea era una región que era muy abierta
a nuevas ideas, pero a nuevas ideas de rebelión. Era una región que era multicultural. Hasta al norte, cuando sucede la, la, la toma de Israel, que se llena al pueblo, vienen gente de otros países, vienen de otras ciudades, se quedan allí, se vuelve una mezcla. Entonces, esa mezcla de diferentes culturas, de diferentes pueblos, la convierte en un lugar estratégico para la predicación. Aunque era una región predominantemente gentil, tenía muchos judíos todavía. Y era una tierra fértil, se cultivaba muy bien lo que sembraban. Josefo, el historiador judío, dice, refiriéndose a los galileos, que siempre les gustaban las cosas nuevas y estaban dispuestos por naturaleza a los cambios, alucinando con las rebeliones. Por eso se dice que los galileos estaban siempre dispuestos a un líder, a seguir a un líder, a empezar una nueva rebelión. Estaban dispuestos, a algo que estaba en su naturaleza, en su esencia. Y esas características innatas de estas personas de Galilea eran las que hacían que ese lugar fuera tierra fértil para la predicación del mensaje. Ahí, al llegar Jesús a esa región, tiene acceso, podría decirse, a muchas naciones. Por eso, cuando Jesús comienza su ministerio en Galilea, Él está dando la enseñanza, Él está indicando que el mensaje del Evangelio es para todos. No es solamente para un pueblo en particular, sino que es para todas las personas. Esa es una lección de inclusión. No la inclusión que están haciendo algunos lugares hoy, no la inclusión de algunas iglesias, no la inclusión que nos da la lección aquí este mensaje es la naturaleza inclusiva del Evangelio, que es para todos, para todo aquel que quiera aceptar el Evangelio independientemente del trasfondo social o cultural. Entonces la historia había obligado a Galilea a que abriera las puertas a los extranjeros que venían con nuevas ideas. Era un lugar al norte de Palestina donde un nuevo maestro venía con un nuevo mensaje. Y ese mensaje allí iba a tener la oportunidad de ser escuchado. Y por eso fue allí donde Jesús invirtió una gran parte de su ministerio predicando y enseñando la verdad de la palabra. Ahora vemos una respuesta a la persecución que recibió Juan el Bautista. Como la noticia de Juan el Bautista de que había sido arrestado no detuvo a Jesús, sino que antes lo impulsó a avanzar en esa misión de predicar el Evangelio. Eso nos muestra que Jesús tuvo valentía en su misión, mostró determinación de parte de Jesús para seguir adelante, como nosotros debemos de perseverar en medio de nuestras aflicciones y en medio de nuestros problemas, incluso persecuciones que podamos tener. Nosotros no podemos permitir que algo nos frene en seguir firmes en el Evangelio, como muchas personas que tienen una crisis, un problema económico de cualquier área, y entonces dejan de ir a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de tener una relación con Dios. Esta valentía de Jesús nos está mostrando que nosotros debemos avanzar, perseverar. Es una lección de perseverancia. Tenemos que inspirarnos en Cristo para continuar firmes en nuestra fe y en la misión que el Señor nos ha encomendado, incluso en medio de los problemas. El segundo punto es el cumplimiento de la profecía. El verso 13 y 14 dice, y dejando a Nazaret, que vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces aquí hay un cambio de residencia, ya habíamos hablado de eso. Cambia, se va de Nazaret a Capernaum, porque ya sabemos que Jesús vivió gran tiempo de su vida en Nazaret, pero cuando inicia su ministerio, se cambia de pueblo. Dice que dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. Entonces, a diferencia de Nazaret, que era en un lugar muy poblado, leímos, hay muchas personas
de muchas partes. Capernaum era una aldea de pescadores, una aldea que se encontraba a orillas del mar de Galilea, o del lago de Galilea, porque no es un mar, es un lago. Entonces uno podría decir que ese traslado de Jesús a Capernaum no era ventajoso para él, pero había un propósito en ese movimiento. De la misma forma que Juan el Bautista se apartó al desierto a predicar. Acuérdense que Juan el Bautista no predicó en las calles de Jerusalén, sino que él se fue al desierto, al calor, donde no había nada, donde dice, bueno, ¿a quién le va a predicar allá? Porque uno busca los lugares donde haya gente para predicar, lugares donde no haya gente, pero el desierto representa un lugar donde no tenga la distracción del mundo. Nosotros tal vez tenemos que apartarnos un poco de la distracción del mundo. Eso fue lo que hizo Jesús cuando se asentó en Capernaum. La gente, aunque era un lugar pequeño, no protagonista para nada, no un lugar importante, la gente que quería oírlo venían de muchas partes a buscar a Jesús. Lo mismo como hacían las personas que querían escuchar a Juan el Bautista. Acuérdense que venían de todas las provincias del reino para escuchar la predicación de Juan el Bautista. Ahora, Mateo toma aquí en cuenta a Capernaum y se muestra como interesado en esta parte porque era el lugar donde estaba viviendo Jesús ahora. Pedro también vivía allí. Pedro tenía una casa en Capernaum que se convierte en algo así como en la base de operaciones, en el centro de operación de Jesús durante el ministerio que realizó en Galilea. Ahora, ¿qué significa el nombre Capernaum? Capernaum viene del hebreo Kefarnahum, que significa aldea de consuelo o reposo. Entonces, la gente que viene a Capernaum, Jesús, encontró consuelo y reposo en Jesús. Es lo que nosotros cuando venimos a Cristo encontramos. Consuelo y reposo. Eso es una estrategia divina. Este movimiento está cumpliendo la estrategia del cielo para que se cumpla la profecía de Isaías. Eso nos muestra que cada paso que Jesús dio mientras estuvo en la tierra estaba guiado por un propósito. No se fue para Capernaum porque no había más para dónde irse, porque quería despistar al enemigo, no. Nosotros tenemos que buscar en nuestra vida que esa vida que usted y yo vivamos esté alineada al propósito de la voluntad. Aunque para muchas personas lo que usted está haciendo no parezca lógico, aunque para muchas personas lo que usted está haciendo parezca equivocado, no parezca sensato, si usted está siguiendo la voluntad y está alineado eso con la voluntad de Dios, va a ser su mejor momento. El pasaje de Isaías que cita Mateo en el verso 14, voy a leerles el pasaje de Isaías 9:2. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Saúl. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, la entidad de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que andaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso es lo que está diciendo Mateo en el verso 14. Está hablando de la profecía de una luz que iba a venir sobre esa tierra. Cuando Mateo cita a Isaías 9:1-2, está destacando que el ministerio de Jesús está cumpliendo esa profecía de que la luz vendría a las tierras que una vez se asentó la tribu de Zabulón y la tribu de Neftalí. Era luz en las tinieblas. Jesús es la luz que brilla en medio de la oscuridad espiritual, trayendo esperanza y salvación. Es lo que viene a nuestra vida cuando nosotros aceptamos a Jesús. Nuestra vida sin Cristo es una vida de tinieblas, es una vida de oscuridad espiritual. Pero cuando Jesús viene a nosotros, la luz de su presencia cambia la desesperanza por esperanza, la condenación por salvación, la muerte por vida. En la despreciada Galilea, el lugar donde la gente vivía en oscuridad, quiere decir
que ellos no tenían las mismas ventajas religiosas y culturales que tenían los que vivían en Jerusalén. Esos estaban en la ignorancia. A ellos es a quienes la luz entonces ahora les había resplandecido. Dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo entonces ve el ministerio de Jesús en Galilea como el cumplimiento de esa profecía. Por eso decimos que estos autores humanos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tal vez Mateo por simple razonamiento no hubiera sido capaz de entender que se estaba dando el cumplimiento de esa profecía. La luz ha llegado a esa región, poblada por muchos gentiles. Isaías predijo acerca de ese mundo. Y Mateo lo entiende así. Y ahí vemos cómo hay una lección de esperanza. Esto nos enseña que en Jesús usted y yo y cualquiera puede encontrar la luz y la esperanza en medio de las tinieblas. Cada persona que está allá afuera está sumido en las tinieblas. Y si acepta a Cristo, la luz verdadera va a venir a su vida. El tercer punto es la luz de Cristo en el mundo. Dice que el verso 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vamos a ver tres cosas aquí. Una es el significado de la luz. La luz simboliza revelación, conocimiento, pureza y presencia divina. Eso simboliza la luz. Revelación, conocimiento, pureza y presencia divina. Entonces, en un mundo lleno de oscuridad y pecado, la llegada de Jesús trae la luz. El contraste que tiene esta luz con las tinieblas entonces representaban para este pueblo la ignorancia espiritual. Representaban el pecado, representaban la desesperanza. Jesús, como la luz, viene y disipa, acaba con esa oscuridad, trayendo consigo la promesa de una vida nueva y restaurada. Eso es lo que pasa cuando una persona acepta el Evangelio. Su vida restaurada, es transformada. Se cumple en la vida de esa persona la luz de Cristo, que así como llegó a Galilea, llega a la luz de otras personas. Y eso trae un impacto a la comunidad. Porque la luz de Jesús no solamente transforma individuos, la luz de Jesús transforma comunidades enteras. Aquellas personas que vivían en sombra de muerte, ahora tienen la oportunidad de experimentar una vida nueva, una vida en abundancia que solamente Jesús puede ofrecer. Aunque la gente hoy está buscando una vida abundante en otras cosas, siguen viviendo en oscuridad. Jesús es la luz que trae revelación y entendimiento, no solo a judíos, sino también a gentiles. Por eso la universalidad del mensaje de Galilea. El hecho de Jesús, de que Jesús ministrara allá, una región mixta, una región con judíos, una región con gente de otras partes, destaca que el mensaje es universal. El mensaje es para todos. La misión de Jesús del Evangelio, que es nuestra misión, no está limitada a un grupo étnico de personas, a un tipo especial de personas. El Evangelio que hoy nosotros creemos no está escrito para evangélicos, para cristianos. Por supuesto, nos alimentamos de él, pero también está dado para las personas que no lo conocen. Y es la forma en que el cumplimiento de la promesa mesiánica se da en este pasaje. La llegada de la luz de Cristo a Galilea cumple esa promesa de bendición de un Mesías para las naciones como Dios se lo prometió a Abraham. Esa promesa del Mesías se la hizo Dios a Abraham. Y esto hace que haya un impulso evangelístico. Jesús tuvo un impulso evangelístico en un lugar donde era una tierra fértil para predicar el Evangelio. Eso nos llama a nosotros también a ser portadores de la cruz de Cristo. Nosotros hoy llevamos el mensaje del Evangelio a otras personas sin importar el origen o los antecedentes de esas personas. Es decir, no, yo a esta persona no le comparto porque es que es demasiado borrachín. A esta persona no le comparto porque es demasiado vago y demasiado rumbero. ¿Qué le voy a andar predicando de Cristo? Estamos sesgando el mensaje y eso no lo podemos hacer.
porque el Evangelio viene para transformar vidas, ¿sí o no? Él cambia vidas, hace un cambio espiritual. La luz de Cristo transforma una vida, trae esperanza, trae salvación, trae restauración. Una nueva vida en Cristo que en aquellos que lo reciben pueden experimentar es una transformación radical, porque tal vez nosotros hoy no somos los mismos que éramos antes de aceptar a Cristo. Bueno, o sea, que hay alguien que sea igual como cuando antes de aceptar a Cristo, hablamos antes. Pero nosotros hoy no somos iguales cuando aceptamos a Cristo. Hay una transformación radical. La persona deja atrás el pecado. Ahora viene a abrazar una nueva identidad. Nosotros ahora tenemos una identidad distinta. Hay una sanidad integral en la persona que recibe a Jesús. Porque Jesús no solamente estaba sanando físicamente, creo que no. Él también hacía cambios espirituales en la vida de las personas. Él no solamente sanó el cuerpo de muchas personas, Él no solamente restauró a esas personas espiritualmente, sino que restauró la relación entre Dios y el Señor. Y eso trae una esperanza renovada a las personas. Cuando usted y yo contamos con Jesús, con la presencia de Jesús en nosotros, eso tiene que traer a nosotros esperanza y no vivir en la desesperación. Eso nos tiene que dar a nosotros una nueva perspectiva del propósito que Dios nos ha dado en esta vida. Nosotros no vivimos a este mundo por accidente. Aun cuando usted y yo nos parezca que tal vez nacimos de un hogar disfuncional, que tal vez nacimos de un hogar que no fue ideal, pero eso no fue un error de Dios. Así estaba escrito. De esa forma usted iba a nacer. Ahora no tiene que dar un testimonio de vida. La presencia de Jesús en nosotros se convierte en un testimonio, tiene que ser un testimonio de vida transformador para la vida. Es un cambio visible. La transformación que Jesús trae es visible. ¿En qué? En el comportamiento, en las actitudes, en las relaciones que tenemos con las personas, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de caminar. Tenemos que ser un ejemplo para otros. Los creyentes que han sido transformados por Jesús se convierten en ejemplos vivos del poder de Dios. Nuestro evangelio, nuestro cristianismo empieza a tener éxito cuando usted y yo somos un ejemplo para otros y otras personas quieren buscar esa misma transformación. Sí, puede ser que estemos fallando en eso, pero tenemos que examinarlo y corregir lo que haya que corregir, porque solamente cuando otros quieran buscar la misma transformación que nosotros tenemos, nuestro cristianismo está siendo exitoso y va a poder tener un impacto colectivo. Una vida transformada que da ejemplo puede tener un efecto dominó, influencia positivamente a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los conocidos, a la comunidad. Eso es una lección de un testimonio. Por eso esto nos desafía a nosotros a vivir de una manera que nuestra vida refleje la luz de Cristo y sea un testimonio para otros, así como fue Cristo la luz para Galilea. Nosotros tenemos que ser la luz donde estamos, ¿cierto? Somos la sal, somos la luz de este mundo. Tenemos un ministerio de restauración. Jesús tenía un ministerio de restauración que traía sanidad, que traía liberación a todos aquellos que estaban en tinieblas y en opresión. Él hizo milagros de sanidad, milagros de liberación espiritual, pero a pesar de que sanó gente y que liberó muchos endemoniados, la restauración que Jesús ofrecía no se limitaba a lo físico. Él buscaba una restauración completa del individuo, incluyendo su relación con Dios. La relación con Dios estaba restaurada. Y cuando una persona puede sentir eso, tiene una esperanza renacida. Por eso la llegada de Jesús marca un nuevo comienzo y una esperanza renovada para todos aquellos que estaban en opresión, en desesperación, que vivían sin esperanza. Aquellos enfermos que eran rechazados por la sociedad en la época de Jesús. Por eso que un leproso tenía que vivir lejos. Pero cuando él sanaba a un leproso, ese leproso podía volver a ser parte de la sociedad, era aceptado en el mundo.
Por eso la renovación de las promesas del Señor se cumplen en el Nuevo Testamento, se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento en ese Mesías que traería redención y restauración a un pueblo, pero también al mundo entero. Es una nueva era de gracia. La llegada de Jesús inaugura una nueva era de gracia, una nueva era de misericordia. Ahora el perdón y la salvación están disponibles para todos. Antes de Cristo no era así. Y eso nos lleva a usted y a mí y a cualquier cristiano en el mundo a tener confianza en el futuro. Porque el futuro siempre trae, como quiera que sea, incertidumbre. Ahora estamos terminando el año. No sabemos qué nos depara el próximo año. Tenemos grandes proyectos, planes, sueños, que ojalá los cumplamos en el tiempo Kairos, ¿no? En el Kairos de Dios. Pero eso trae de alguna manera incertidumbre. Vamos a iniciar un nuevo año, tal vez un nuevo empleo, o tal vez en el mismo empleo, pero van a venir cosas. Y solamente la esperanza que usted y yo tenemos en Jesús nos va a llenar de confianza para ese futuro. Para que no tengamos miedo de las incertidumbres y que sepamos que cualquier cosa que venga está dentro del propósito del Señor. Sabemos que Él es fiel y va a cumplir las promesas que nos ha hecho. Y cuarto, el último punto es que es el mensaje del reino. Ese es el cuarto punto. El verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Ese es el comienzo de la predicación de Jesús. Él comenzó a predicar. Y por eso nosotros aquí vemos que ¿cuál es la ocupación principal de Jesús? Él sanó mucha gente, ¿cierto? Él ministró a muchas personas, liberó de demonios a muchas personas, pero lo que Jesús era realmente es que era un predicador que sanaba. No era un sanador que predicaba. No, él era un predicador que sanaba. La prioridad del ministerio de Cristo era predicar. Predicar. Tal vez muchas personas pueden tomar a Jesús como que se la pasaba sanando, pero lo principal que él hacía era la predicación del reino. Por eso dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra predicar viene del griego keruso, que significa proclamar, predicar, anunciar. Eso significa la palabra keruso, predicar. Y esa predicación es la de un heraldo de un rey. Querús es la palabra griega para heraldo. Y el heraldo era el que trae un mensaje directamente de parte del rey, pero que venía con extrema urgencia. Era un mensaje urgente, era importante. Por eso el término heraldo nos muestra ciertas características del mensaje de Jesús. Y esas son las características que debería tener una predicación. Voy a hablarles tres nomás, pueden haber otras. Una es que el mensaje del heraldo era certero. El mensaje del heraldo, el que venía de parte del rey con un mensaje de extrema urgencia, era un mensaje certero. En las palabras de este heraldo no habían palabras suaves, no se iba por las ramas. Era un mensaje directo. Era un mensaje que solo traía certezas. No había un tal vez, no había un quizás. No, era sí o no. Lo segundo era que el mensaje del heraldo tenía autoridad, porque el mensaje que traía el heraldo hablaba en nombre del rey, no hablaba en nombre propio. Él venía con ese mensaje a establecer y anunciar la ley del rey. La predicación del Evangelio hoy en día debe ser con toda la autoridad de Dios, porque el mensaje que se predica es acerca de las ordenanzas de la ley divina. Por eso se debe predicar con autoridad.
Y la tercera característica es que el mensaje del heraldo procedía directamente del rey. ¿Qué quiere decir eso? Que la predicación habla de una fuente que va mucho más allá del mensaje. Es una fuente que va mucho más allá del predicador. No es la expresión, opinión o conocimiento particular de un hombre. Es la voz de Dios transmitida al pueblo por medio de una persona. Por eso, cuando Jesús hablaba, lo hacía Dios mismo. Cuando una persona va a una iglesia y puede identificar que ese mensaje que se está dando allí no es un heraldo que viene de parte del rey, sino que es un mensaje con expresiones y opiniones particulares de un hombre, esa persona debe irse de ese lugar. Ese mensaje que daba Jesús en Galilea era un mensaje que mostraba la urgencia del arrepentimiento. El mensaje de Jesús, como lo es hoy, enfatiza la necesidad urgente que las personas tienen de arrepentirse. Y ese arrepentimiento es la preparación para que las personas van a acceder al reino de Dios. Por eso él dice arrepentidos. Era lo mismo que decía Jesús, Juan, ¿cierto? Juan cuando inicia su ministerio, él inicia haciendo un llamado al arrepentimiento. Juan decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no decía, vengan, vengan, y tranquilos, si les gusta, chévere, y vuelven la próxima vez si les gustó hoy el mensaje, y si no, estamos hablando, queremos que se sientan bien aquí. Juan le decía, ustedes son pecadores, ustedes son víboras. Y resulta que si hoy predicamos el Evangelio con un mensaje certero y urgente, la gente se ofende. Pero ese mismo mensaje que Juan hizo, lo dio como Jesús al inicio de su ministerio. Arrepentidos. Él estaba diciendo pecadores. De hecho, como Jesús esperó hasta que Juan estuvo preso, probablemente se dio a sí mismo retomando eso que Juan había dejado. Por eso Jesús también arranca con ese mismo mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús iba mucho más, o fue más allá que Juan, porque Juan anunció al Mesías, Jesús era el Mesías. Jesús era el reino que se había acercado, el reino de Dios en la persona de Cristo. Por eso ese llamado a arrepentirse es una lección de transformación que nos llama a nosotros a examinar nuestra vida. No importa cuánto tiempo lleve usted en el Evangelio, cuánto tiempo lleve usted asistiendo a una iglesia, todos los días examine su vida, examine si realmente tiene una transformación genuina, si realmente su arrepentimiento fue real y verdadero, porque puede ser que hoy usted se esté engañando, y hoy tal vez usted todavía no se haya arrepentido, no haya nacido de nuevo, después de quién sabe cuánto tiempo. Todos los días, esta es una lección de transformación. Nos está llamando a que examinemos nuestra vida, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos es un reino inminente. La proclamación del reino de los cielos señaló que el reino de los cielos estaba ahí, ya había llegado en la persona de Jesús. Por eso Jesús dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunas personas hacen distinciones elaboradas entre el reino de los cielos y el reino de Dios, y son cosas distintas. Lo que realmente aquí pasa es que no es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que el judío tenía la costumbre de no estar mencionando el nombre de Dios a toda hora. Por eso ellos preferían decir el reino de los cielos, para no estar nombrando el nombre de Dios. Era una costumbre judía y es una costumbre que Mateo plasma en su escrito y lo usa a menudo durante todo el libro. Y esa frase, el reino de los cielos se ha acercado, habla de la presencia de Dios. El reino de los cielos no es solamente un concepto futuro, algo que puede pasar. No, es una realidad presente
en la época de Jesús, pero también hoy. Es una realidad presente donde Dios ya está reinando en el corazón de aquellos que ya lo aceptaron y que seguramente va a reinar en el corazón de aquellos que lo acepten más adelante. Y eso va a traer una transformación social y espiritual. El reino de Dios transformará no solamente a una persona, transformará estructuras sociales y familiares. De eso se trata el Evangelio. Hay una esperanza escatológica del tiempo final, que aunque el reino ya ha comenzado hace más de 2000 años y está hoy, su consumación final va a ser en la segunda venida de Cristo. Ahí va a ser la consumación final del reino de los cielos, donde todas las cosas serán hechas nuevas. Y eso nos lleva a que vivamos una nueva realidad espiritual. Jesús, a través de estos pasajes, nos está introduciendo a nosotros a una nueva realidad espiritual que transforma nuestras vidas, que transforma nuestra comunidad, que transforma nuestra casa. Por eso tenemos que aprender una lección de prioridad. Jesús nos desafía a vivir con una perspectiva de reino. Los cristianos que hoy prefirieron estar en otra cosa que celebrando el Día del Señor, tienen que reconsiderar cuáles son sus perspectivas acerca de cuáles son sus prioridades. Es que uno está priorizando los valores del mundo por encima de los valores del reino. Y esas personas que hoy le están dando prioridad a los valores del mundo sobre los principios y valores del reino de Dios, su realidad espiritual no está alineada con la escritura. Por eso hay una invitación a todos. El mensaje de Cristo es un mensaje inclusivo, invitación al arrepentimiento, invitación a aceptar el reino de los cielos que se había acercado para todos. Habíamos hablado que era universal para muchas personas, independientemente del trasfondo social, económico, del color de piel, porque a través de ese evangelio inclusivo, el Señor nos está dando una lección de gracia. ¿Por qué de gracia? Hay una gracia que es común y una gracia que es especial o específica. Hay una gracia común hoy, amaneció un día tal vez lluvioso, pero sale el sol y sale para los cristianos no más, para todos. Si hay un día bonito, para buenos y malos, es una gracia común. Pero hay una gracia específica que nos recuerda que esa gracia de Dios está disponible para todos, pero para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Es una gracia especial. Por eso tenemos que compartir el mensaje, pero tenemos que llevarlo porque necesitamos que otras personas también sean beneficiarias de esa gracia. Quiero terminar diciéndoles que Mateo 4:12 al 16 nos muestra que Jesús tenía un mensaje importante que transmitir. Un mensaje que iba con autoridad, con seguridad, que venía directamente del Padre. Me parece que Jesús decía que nada hacía él por cuenta propia. Era un mensaje que venía con toda la autoridad del Padre y ese mensaje era el arrepentimiento. Sigue siendo hoy el mensaje del arrepentimiento. Por eso Jesús inicia su ministerio con el mismo mensaje igual el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Por eso el arrepentimiento constituye una parte fundamental y central del mensaje de Jesús. Debe de ser el mensaje o la parte central de nuestro mensaje hoy. Aunque haya lugares que ya no predican del arrepentimiento, ya no predican del pecado, ya no hablan acerca de que el tiempo se ha acercado, de que el tiempo está a puertas de que venga el Señor. Por eso en la Biblia encontramos la palabra Basilea y Ouranos, que se traducen en Mateo como reino de los cielos. Las encontramos 33 veces en este evangelio para referirse al reino. Y eso lo que hace es que, primero, pues muestra la costumbre judía de no hablar, no estar hablando de Dios, sino el reino de los cielos. Por lo tanto, Dios se ha acercado al hombre, al ser humano, a través del Señor Jesús. Y a través del Señor Jesús, Dios quiere ofrecernos a nosotros una nueva manera de vivir, pero una nueva manera de vivir basada en las leyes y en los principios divinos que son diferentes
a los principios del mundo. Por eso es necesario, es urgente el mensaje, que el ser humano pueda experimentar un verdadero arrepentimiento. Este mensaje en parte va para cristianos que creen que se han arrepentido, pero también va para personas que están afuera que todavía no se han arrepentido de sus pecados. Pero que cuando una persona entienda la urgencia del arrepentimiento, entonces le dé la espalda a su antigua manera de vivir. Porque vemos cristianos que hoy todavía están viviendo en su antigua manera de vivir, no le han dado la espalda al pecado. Pero solamente cuando el hombre se arrepiente, rechaza el pecado, lo ve como algo horrible, detestable, solo de esa forma el hombre va a poder entrar a ese reino de los cielos que se ha acercado. El resto no. Aunque hayan falsas promesas allá afuera de un purgatorio, de un lugar intermedio, donde se van a purgar sus faltas y sus errores y va a pasar al cielo. Eso es mentira. Ese reino de los cielos que se ha acercado está a disposición ya, hoy, ahora, pero está a disposición de aquellos que han decidido aceptarlo. Por eso, quiera Dios, quiera el Señor, este pasaje que hoy estudiamos nos inspira a seguir el ejemplo de Jesús, ¿cierto? De ser luz para aquellos que hoy viven en tinieblas. Que hoy nosotros, por nuestra forma de vida, nuestra manera de vivir, refleje la luz de Cristo y glorifique al Padre. Amén.